Bien, y nos vamos a Iquique, donde siguen las manifestaciones en contra del aumento de la delincuencia, la crisis migratoria. A esta hora, de hecho, camioneros están bloqueando los ingresos a la ciudad. Se han reportado retrasos en los vuelos hacia la zona, en el aeropuerto de Iquique particularmente, y vamos a conversar sobre la situación con el alcalde de la comuna, Mauricio Soria. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Muy buenos días. Alcalde, ¿cuál es la situación? Lo que mencionábamos al presentar esta conversación era lo último que está registrando el aeropuerto con retrasos de los vuelos. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene a esta hora de la mañana, alcalde? Sí, de muy temprano se cerraron los accesos, el acceso que une a Iquique con el aeropuerto. El aeropuerto está aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad por la vía costera. Se cerró el acceso también entre Iquique y Alto Hospicio, el acceso a la zona franca, el acceso al puerto, así que obviamente hay muy poco movimiento. También hay movilizaciones a través en el borde costero, de las caletas. Bueno, ese ustedes lo han reportado ahí, están las imágenes que es lo que está evidenciando lo que yo les digo. Y esto es parte de un descontento que lo entendemos y compartimos, ¿ya? Porque esto no es de ahora. Ya va más de un año en esta situación y que nunca se ha tomado de la manera que corresponde, y finalmente lo último fue el asesinato con secuestro de una persona, y ya finalmente fue mucho más viral cuando golpean a carabineros en Playa Cabancha. ¿Cómo o por dónde iría la salida de lo que pide este grupo de personas que ayer se movilizaba, pero también las movilizaciones en contra de la migración ilegal, que han aclarado además muchos de ellos, podría tener solución? Le pregunto porque no es de ahora, no ha sido de los últimos meses, esto se está arrastrando por lo menos en los últimos años, alcalde. ¿Por dónde cree usted, como autoridad comunal, puede ir una salida inmediata? Primero, que el gobierno tiene que reconocer el problema que existe en la frontera de Tarapacá, que el mismo decreto que firma el gobierno no se cumple. O sea, en Tarapacá no se cumplen las leyes de Chile, ¿ya? Porque la frontera de Tarapacá está cerrada, pero los números dan cuenta oficiales que el 2021 pasaron más de 51.000 personas, las que se pudieron catastrar, ¿ya? Han pasado muchas más. Pero eso da cuenta que no se cumplen los decretos del propio gobierno. Ahora, obviamente, esto lo anunciamos, esto trae de la mano al tener un descontrol total de la frontera, que también pueda no solamente llegar gente que quiere venir a trabajar, a aportar, como ha sido nuestra ciudad es de migrantes, y así los testimonios que ustedes recogen son de esa forma. Pero también es caldo de cultivo al no tener un control de que otra gente aproveche a venir a nuestro país también y aprovecha a delinquir. Entonces, bueno, eso es como no se hace el control necesario, obviamente que es mucho más fácil, y eso las personas o las bandas internacionales lo reconocen y han usado a Tarapacá como un pasadizo de entrada y salida, como lo ha dicho el fiscal. A Tarapacá entra quien quiere y sale quien quiere y con lo que quiere. Son palabras del fiscal y hay que ponerle atención. Si el fiscal regional da esas declaraciones, obviamente que son altamente preocupantes, no solamente para Tarapacá, para Iquique, ¿ya? Que es lo que estamos evidenciando hoy en día, sino es preocupante para Chile. No tener seguridad, no saber quién entra o sale de nuestro país, es bastante complejo esa situación. Dentro de las facultades de la autoridad comunal, alcalde, ¿dónde está, por ejemplo, regularizar lo que pasa en las plazas con esos campamentos improvisados que ayer veíamos también habían sido desalojados por habitantes de Iquique precisamente? ¿Hasta dónde llega sus facultades, ¿no? como municipio, para poder ordenar en lo inmediato en esa situación que se ha visto todos los días en la ciudad? Bueno, nosotros hacemos los esfuerzos coordinados con Carabineros, con la Armada, con el gobierno también. Tenemos un trabajo aquí local, pero que ese es un trabajo que no es el de fondo, finalmente. Yo tuve que, como alcalde, en nombre de la ciudad, interponer un recurso de protección que llegamos hasta la Corte Suprema, para que finalmente la Corte Suprema le diga al gobierno de Chile que ha sido ineficiente, ineficaz, y que tiene que hacer la pega del control y darle la seguridad
a los habitantes de esta región. Como eso también ha sido muy débil por parte del gobierno, bueno, desencadena en este descontento total y generalizado por una situación que nunca antes habíamos vivido. Ahora, nosotros somos alcaldes, lo que hacemos es transmitirle al gobierno central, pero hay que entender que este fenómeno migratorio que estamos viviendo en Sudamérica es a nivel mundial. Hace un año atrás era el segundo. La gente de Naciones Unidas me decía que podía llegar a ser el primero, iba a estar antes que Siria, ya que todo el problema que hay en Siria. Entonces, si esa es la magnitud del problema que tenemos, no puede ser abordado solamente con las autoridades locales. Aquí se ha descansado finalmente la Seremía de la región de Tarapacá de Salud, que resuelve el problema migratorio a través de otro decreto que hay, que cualquier persona que entre a Chile tiene que estar en una residencia sanitaria. Sí, son miles las personas que han pasado por albergues sanitarios, por residencias sanitarias, pero tampoco se ha hecho un trabajo más fino de poder tener el informe de esas personas. O sea, no se ha hecho extranjería como debe ser. Entonces, por un lado, se aplica un dictamen, que es el que cada persona que ingresa a nuestro país tiene que ir a una residencia sanitaria. Ojo, los que se autodenuncian. Hay otro grupo que no pasa ni siquiera por este sistema, ¿ya? Pero tampoco, aunque pase por el sistema, no tenemos mayor información, y así lo ha dicho el fiscal, ¿ya? Y así lo comenté yo en mi reunión en Santiago, la subsecretaria de Prevención del Delito, porque uno sabe, uno estando acá en el territorio, uno sabe lo que pasa dentro de cada institución, o sabe lo que está pasando finalmente, siempre hay información. Y en esas reuniones que sostuvo, alcalde, se sacó algo en limpio como para lo que yo le consultaba al inicio de tener alguna solución a corto plazo. Bueno, nosotros pedimos el control de la frontera, que se hagan esto, lo que le estoy relatando. O sea, que no se pierda. Hay personas que están 5 días en una residencia sanitaria, en un albergue, y después se abre la puerta y Salud dice: yo ya terminé mi trabajo. Y de ahí no hubo ni un trabajo más de migratorio, siendo que tenemos que generar ese trabajo migratorio, tenemos que saber en nuestro país quién entra y quién sale. Eso no se está haciendo, o se está haciendo muy poco, ¿ya? Y bueno, ahí se tomaron las determinaciones, lo entendió también la subsecretaria, la dinámica que estaba acá, si bien ella es la subsecretaria del delito, porque en ese minuto el subsecretario del Interior estaba en el Congreso, el ministro del Interior estaba como vicepresidente de la República. Fue muy complejo, sin agenda, pero bueno, logramos conversar con altas autoridades policiales, y finalmente, bueno, estos días se ha visto mucho más contingente policial. Se ha traído más contingente policial a la ciudad, a la región. Ahora hay que abordar el tema de fondo, y el tema de fondo es finalmente el control migratorio que tenemos, que, como lo ha dicho el fiscal, es imposible que un país pueda darse este lujo de decir que aquí está abierta la puerta por este sector y no les vamos a preguntar ni el nombre, pueden entrar y salir. Pues eso no puede ser. Y es un tema, no es solamente Tarapacá, es un tema para nuestra nación. Alcalde, con lo que tiene que ver el día de hoy con esta movilización, ¿cuáles son los alcances que ha tenido hasta esta hora de la mañana? Son las 9:30 prácticamente, y más allá de lo que está pasando en el aeropuerto, en las ciudades, ¿ustedes tienen previsto o los alcances que podría tener en cuanto a la movilidad de las personas que quieran trasladarse hasta la zona o en la misma ciudad incluso? Sí, bueno, aquí compartimos este llamado que hacen las fuerzas vivas, las fuerzas sociales de nuestra ciudad, por el descontento que hay. Y bueno, la ciudad, su gremio han decidido, zona franca está cerrada, no va a abrir, que es donde se moviliza mucha cantidad de gente. Ya el puerto también está cerrado, y los dirigentes sociales también han llamado a esta paralización. Así que bueno, obviamente se generan las dinámicas que ustedes están viendo. Está cortado el acceso en Iquique al Alto Hospicio, también eso es bastante importante, porque obviamente mucha gente que vive en Alto Hospicio trabaja en Iquique y viceversa. Entonces obviamente hace que sea muy poco finalmente lo que esté funcionando en la ciudad.
y el colapso que en este minuto se está generando también en el aeropuerto, ¿ya? Porque obviamente está cortada la ruta que une Iquique con el aeropuerto. Y obviamente aquí, para que ustedes entiendan, a veces las tripulaciones descansan en la ciudad de Iquique y toman el avión que llega y cambian de tripulación. Entonces obviamente si las tripulaciones de sus aviones no pueden salir de la ciudad, va a ser bastante complejo durante lo que dure en este día este paro total que hay de actividad en la ciudad de Iquique. O repercusión también en el turismo, alcalde, ¿cree usted? Porque también comienza este recambio de veraneantes y que posiblemente va a afectar también con esos vuelos que llegan a la zona, ¿no? Sí, pero a ver, entendemos que el gobierno debe entender y debe dar la protección necesaria que en estos últimos días se ha visto, y eso también va a beneficiar finalmente al turismo, porque vamos a tener que ofrecer una ciudad segura, ¿ya? Entonces, bueno, es el descontento que hay. Finalmente esto era una olla a presión que por cualquier lado tiene válvulas y que va a seguir hasta que no se aborde de buena forma. Ahora este gobierno está terminando. Esperamos que el nuevo gobierno también venga ya muy a caballo sobre este tema, porque esto es una olla de presión, ¿ya? Sí. En cualquier minuto pasan este tipo de cosas, estos llamados, porque obviamente el descontento ya sobrepasó el límite de las personas que viven en la ciudad de Iquique, en Hospicio, en la región de Tarapacá. Bien, alcalde Soria, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, buenos días.